Buenos días. En la siguiente presentación se va a describir la tecnología termosolar para la obtención de electricidad. Se analizarán los principales tipos de centrales, CCP, Fresnel y Torre, y por último se compararán las dos formas de aprovechamiento solar, la energía fotovoltaica y la termosolar, dando una opinión razonada de cuál es la ganadora de la batalla solar. Las centrales termosolares funcionan del siguiente modo. Existe una serie de espejos que captan y concentran la radiación directa solar, calentando un fluido que circula por unas tuberías llamado el fluido caloportador. Este fluido entra en un ciclo termodinámico de carácter convencional para mover una turbina que a su vez está enganchada al rotor de una máquina rotativa que generará energía eléctrica. La clasificación de los distintos tipos centrales de termosolares distingue en función de la tecnología de concentración, es decir, si la concentración se realiza sobre una línea o sobre un punto. Así podemos distinguir entre las tecnologías de concentración en una línea, los concentradores cilindro parabólicos o los espejos de Fresnel. En cuanto a la concentración en un punto, distinguimos entre torre central con generación directa de vapor o torre central con almacenamiento con sales inorgánicas. Para tener una idea general del mercado termosolar, podemos ver que la instalación acumulada de estas plantas a fecha actual es de alrededor de unos 5 gigavatios, siendo España la potencia que lidera en la actualidad este mercado. Sin embargo, en los últimos años se están produciendo instalaciones de nuevas plantas en regiones como China y Oriente Medio. Y a la derecha encontramos un gráfico en el que se observa la capacidad de almacenamiento térmico, que es una de las grandes ventajas de este tipo de tecnología. En cuanto al fluido caloportador, que será calentado para almacenar energía térmica y posteriormente ser transformada a mecánica y después a eléctrica, este puede ser agua pura, un fluido orgánico sintético llamado HTF o aceite térmico, o las sales inorgánicas fluidas. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, sobre todo se distingue el rango de temperaturas de operación. En cuanto al HTF, tiene una temperatura de congelación de 12 grados y una temperatura de máxima utilización de unos 430 grados. Para las sales inorgánicas fluidas, esta temperatura máxima de utilización se eleva hasta los 550 grados y es por ello que es la fuente que se va a utilizar en un futuro porque permite una mayor eficiencia al alcanzar una mayor temperatura. Está formado por mezclas de nitrato sódico y nitrato potásico en la mayoría de los casos. Bien, entrando ya en materia, el primer tipo de central que vamos a analizar es la central de colectores cilindro parabólicos, que como vemos consisten de una serie de colectores cilindro parabólicos que reflejan y concentran la radiación solar directa sobre el tubo de absorción de alta eficiencia térmica por el que circula el fluido. Estos colectores se construyen formando filas de unos 600 metros y la unión por tuberías de estas filas forma el llamado campo solar. Para optimizar la eficiencia y maximizar el rendimiento, los colectores cuentan con un sistema de seguimiento solar que gira los reflectores alrededor del eje, de forma que la radiación solar siempre sea perpendicular al vértice de la parábola. El fluido térmico de trabajo suele ser el HTF, que una vez es calentado a la temperatura de 400 grados, llega hasta los intercambiadores de calor donde produce el vapor que moverá la turbina y a su vez generará electricidad a través del alternador. En la siguiente diapositiva vemos que este tipo de tecnología también puede incluir almacenamiento térmico basado en las sales fundidas. Este tipo de almacenamiento distingue dos etapas. Primero, durante el ciclo de carga, las sales fundidas son calentadas por el aceite térmico procedente del campo solar y se almacenan en el tanque caliente. Después, durante el ciclo de descarga, ocurre el proceso inverso. El aceite térmico es calentado por las sales fundidas que se guardarán en el tanque frío. Este aceite térmico caliente generará vapor para mover la turbina y finalmente producir electricidad. Hemos de decir que esta tecnología CCP es la más extendida y madura a nivel mundial. De hecho, en España el 95% de las centrales son de este tipo y cabe destacar como ejemplo Solnova, operada por Abengoa y situada en Sanlúcar la Mayor. En contraposición a las centrales de tipo CCP tenemos las centrales de espejos Fresnel, que tienen un sistema de funcionamiento muy similar al anterior. Lo que pasa es que ahora tratan de recrear ese colector cilindro parabólico mediante varios espejos planos, cada uno de los cuales tiene un seguimiento solar individual para tratar de recrear esa concentración cilindro parabólica. Este tipo de tecnología es mucho más barata, pero presenta rendimientos menores, del orden de un 20% o 25%, cuando es posible que las tecnologías CCP alcancen factores de planta de un 40%.
Para que nos hagamos una idea, una central CCP puede llegar a costar 4,5 millones de euros el megavatio, mientras que una Fresnel rondaría los 3 millones de euros por megavatio. Y por último, las centrales de torre son las que basan su funcionamiento en un campo solar formado por un mínimo de unos 2.600 espejos, llamados heliostatos, que están distribuidos y orientados con un sistema de seguimiento solar individual para concentrar toda la radiación en un punto, situado en una torre central a una altura típica de 120 metros. Ahí se encuentra la superficie de captación, que una vez es calentado ahí el fluido caloportador, circula hasta el intercambiador de calor de nuevo, donde se produce el vapor que moverá la turbina y a su vez generará electricidad. El fluido caloportador utilizado puede ser directamente agua, caso como el que tenemos en pantalla, y se generará directamente vapor, o puede ser que este fluido caloportador sean sales inorgánicas fluidas que permiten su almacenamiento, como ya hemos comentado anteriormente, durante varios días. El precio de estas centrales varía entre los 5 y los 7 millones de euros el megavatio. Finalmente, nos gustaría comentar que el recurso solar puede ser aprovechado de dos formas para obtener electricidad. Por un lado tenemos las tecnologías termosolares que ya hemos comentado y por otro lado la energía fotovoltaica, que genera electricidad en corriente continua directamente en los módulos fotovoltaicos gracias a la excitación de electrones al verse iluminados por la luz solar. En cuanto a las ventajas de cada una, podemos destacar la energía fotovoltaica. Su precio de inversión es muchísimo más bajo que el de las plantas termosolares. Para que nos hagamos una idea, en la actualidad, a día de hoy, una planta fotovoltaica cuesta construirla alrededor de 700.000 euros por megavatio instalado, mientras que las centrales termoeléctricas, en función del tipo de tecnología que ya se use, estarían entre los 5 millones de euros megavatio o los 7 millones de euros el megavatio. Además, las previsiones es que este precio de las plantas fotovoltaicas continúe en descenso. De hecho, desde el 2010 han bajado ya un 70% su precio. Por contra, la fotovoltaica tiene la desventaja del almacenamiento. Las baterías están todavía un poco verdes y su precio es mucho más caro que el almacenamiento térmico con sales fundidas propuesto por las plantas termosolares. Es el gran punto a favor de la energía termosolar. Además, el rendimiento de la energía termosolar a día de hoy es mayor que el de las células fotovoltaicas. Sin embargo, existe un montón de investigación que dentro de poco terminará por alzar a las células fotovoltaicas con un rendimiento mayor que el de las plantas termosolares, que en la actualidad está alrededor del 30%. Otro aspecto a tener en cuenta es la operación y mantenimiento que requiere cada una de las plantas. La planta fotovoltaica requiere muy pocos gastos de operación y mantenimiento, mientras que las plantas termosolares requieren un amplio gasto de operación y mantenimiento relacionado con el tratamiento del fluido caloportador, el repuesto de las múltiples especies rotativas que existen. Desde el punto de vista del inversor, cuanto menor sea la operación y mantenimiento de la central, más rentable será. Y por último, cabe destacar la energía fotovoltaica como una garante de la generación distribuida. Es decir, que el productor esté en el mismo lugar que el consumidor. Con este modelo, la potencia generada en el mismo lugar de consumo se evitarán las pérdidas asociadas a transporte por líneas. Una vez dadas todos estos aspectos y ventajas e inconvenientes de cada una de las centrales, mi conclusión es que la energía fotovoltaica es la ganadora de la batalla solar. Se trata de una energía acorde con el cambio de paradigma que se va a dar en el sistema eléctrico en los próximos años, que tiende hacia la descentralización de la generación. Además, el descenso en precios es imparable y las perspectivas de futuro auguran eficiencias cada vez mayores. Si a esto le unimos el desarrollo que va a haber en el ámbito del almacenamiento con baterías, el gran problema de esta forma de energía desaparecería. De todos modos, en este camino a recorrer de transición energética, pienso que las centrales termosolares de torre, que son las que alcanzan mayor temperatura y eficiencia, deben tener una cuota de producción que sustituya a las fuentes convencionales, dando respaldo y robustez al sistema eléctrico frente a la variabilidad del recurso solar hasta que las baterías sean una tecnología suficientemente madura. Hasta aquí la presentación de centrales termosolares. Muchas gracias por su atención.